Guadalajara, 2026. La tarde se abría con luz dorada sobre las tejas de una ciudad que guarda historias en cada esquina. Frente a una iglesia de fachada modesta, una camioneta detenía su marcha. De ella bajaron el pastor Samuel Ortega, su esposa Mara y sus dos hijos, Ana y Mateo. El pueblo los miró con mezcla de curiosidad y alivio, porque llegaban con la promesa de levantar una congregación golpeada por la división. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado, y el sonido distante de una guitarra afinándose se mezclaba con risas y pasos apresurados. En silencio, Samuel juntó las manos y murmuró una oración breve pidiendo humildad y sabiduría. Y Mara apretó su mano como quien afirma una alianza hecha desde la fe. Un hombre con chaleco azul se acercó a la puerta y dijo: «Pastor Samuel, bienvenido, soy Raúl, uno de los diáconos». Su voz tenía calidez y unas manos callosas que hablaban de trabajo y de servicio. La congregación les esperaba en la nave pequeña, debajo de un letrero que decía Iglesia Vida Nueva. La promesa en el aire era simple y poderosa. Si el Señor los guiaba, habría renovación. Esta noche, tras la presentación formal, el primer culto marcaría el inicio de una historia que pondría a prueba la verdad y la gracia de esta familia. El recibimiento fue sencillo y sentido. En el altar había velas ya encendidas, un banco de madera con la Biblia abierta y una copa de agua al costado, como símbolo de hospitalidad. La congregación cantó con voces entrecortadas por la emoción, y el olor a incienso suave se entrelazó con el perfume de café y pan dulce que alguien dejó sobre una mesa. Raúl presentó a Samuel y dijo: «Les traemos a un siervo que no busca honores, sino obedecer al Señor». Samuel subió al púlpito con voz serena y dijo: «Venimos a ser parte de esta familia, oramos por humildad y por amor para todos». Hubo aplausos y lágrimas. Entre la gente, una mujer de mirada intensa y sonrisa estudiada observaba con especial atención. Se llamaba Dalila. Su figura parecía más elegante que la de la mayoría. Su vestido tenía un color que destacaba bajo la luz del templo, y su perfume dejaba una estela corta que olía a flores blancas. Nadie imaginó todavía que esa mirada iba a cambiar el rumbo de la iglesia. La primera semana transcurrió con visitas a casas, cenas compartidas y reuniones de oración. Las manos se entrelazaban, las voces oraban en voz baja y la comunidad parecía recomenzar. Sin embargo, al cabo de pocas semanas, pequeñas fisuras comenzaron a aparecer, cortes discretos que pronto revelarían una grieta mayor. La vida del ministerio tuvo días de alimento y días de inquietud. Samuel predicaba sobre perdón y perseverancia. Mara coordinaba el ministerio de niños y Ana y Mateo corrían por los patios recogiendo hojas secas y sonrisas. Llegaban familias nuevas y algunos antiguos se mostraban satisfechos. En las reuniones de diaconado, Raúl y otros notaban iniciativas para talleres de convivencia y ayuda social que la pareja impulsaba. Entre los voluntarios había personas alegres como Lucía, un joven músico llamado Jorge, la profesora de costura Elena, el hermano Luis que cuidaba del archivo y un anciano sabio llamado Don Pedro. Todos ellos se convirtieron en rostros cotidianos en la iglesia. Dalila participaba con frecuencia en los cantos y en las colectas, y su presencia, al principio, fue vista como apoyo. Sin embargo, en conversaciones laterales y susurros empezaron a sonar ideas sobre cambios en la administración de bienes y en la manera de manejar ayuda social. Un día, en una reunión posterior al culto, Dalila habló con voz baja a otra voluntaria, Marta, y dijo: «Hay cosas que no se están haciendo bien, no es por juzgar, pero alguien debería poner orden». Marta asintió con cuidado. Estas insinuaciones fueron las primeras semillas de desconfianza sembradas en la comunidad. Una tarde, la tentación apareció en forma de oportunidad y de presión. Dalila se acercó a Samuel después de una sesión de consejería con una historia que sonó plausible, un proyecto que requería manejo discreto de fondos y contactos con autoridades locales. «Pastor, confío en usted. Si decide ayudar, yo me encargo de los trámites», dijo ella con tono persuasivo. Samuel respondió con cautela: «Toda decisión debe ser transparente. La iglesia honra al Señor con claridad». Dalila inclinó la cabeza y contestó: «La transparencia a veces aleja a los que necesitan ayuda. Confíe en mí».
Hubo silencio, olor a cera en el aire y el crujir de bancos al ser ocupados por quienes escuchaban. Mara, que pasaba cerca, observó la escena y dijo en voz baja: «Samuel, cuidemos los límites». Samuel tomó la mano de Mara y respondió: «Siempre, no actuaremos a oscuras». La conversación quedó en la penumbra de la noche y la oración de ambos fue profunda y sincera. Más tarde, en privado, Samuel pidió al Señor guía y dijo: «Señor, dame sabiduría para no fallar». Mara oró con lágrimas. Esta fue la primera prueba explícita de integridad, una prueba que ambos enfrentaron con firmeza y oración. Pero las sombras que sembró Dalila no tardaron en crecer. Era evidente que había influencia en ciertas familias y en algunos miembros clave. Comenzaron a circular notas anónimas sobre supuestos manejos indebidos. Un pequeño grupo de hermanos se reunió a solas y discutió estos rumores. En una de esas reuniones, Dalila habló y dijo: «Hay evidencias si se busca bien. No podemos permitir que la iglesia se pierda por actitudes de quienes creen que están por encima». Sus palabras calaron. En la siguiente asamblea, con más tensión en el aire, se presentó una queja formal que no estaba bien sustentada, pero que ganó fuerza por la insistencia de algunos. La administración regional recibió la denuncia y pidió una revisión preliminar. El ruido en la calle y el murmullo en las casas hicieron que la comunidad se dividiera entre quienes defendían a Samuel y quienes pedían mayor claridad. Las conversaciones privadas se llenaron de suspiros y de preguntas que exigían respuestas. Samuel sentía que la tierra bajo sus pies se movía. Mara repetía una oración constante: «Señor, tú conoces la verdad». Y en la noche, ambos buscaban consuelo en la Biblia y en la comunión íntima con Dios. La confrontación pública llegó en un domingo de culto repleto de tensión contenida. Ante la congregación, Raúl pidió la palabra y expuso las acusaciones con voz firme. «Han llegado denuncias sobre la administración de fondos y sobre actitudes inapropiadas del pastor», dijo. Las miradas se volvieron cortantes. Dalila estaba sentada en primera fila con los ojos fijos en Samuel. Él subió al púlpito con temblor en la garganta, pero habló: «Si hay algo que corregir, lo haré, pero les pido que cuidemos la verdad y la caridad». Una hermana gritó: «¡Queremos pruebas!». Otro hermano preguntó: «¿Dónde están los estados de cuenta?». Dalila se puso de pie y declaró con seguridad: «No todos esperan pruebas cuando la conducta es evidente». Samuel respondió con calma: «La verdad no se destruye con rumores. Oraré por claridad y cooperaré con cualquier revisión». La discusión se intensificó con varias intervenciones más, entre ellas de Lucía y de don Pedro, que pidieron mesura y escuchar antes de juzgar. Al final de la asamblea, la dirección regional decidió apartar a Samuel temporalmente mientras se realizaba una investigación. La caída fue inmediata y el impacto profundo. La familia fue obligada a dejar la casa pastoral aquella misma noche, y la comunidad se fragmentó. Los niños preguntaban por qué el padre ya no estaría en el templo, y los ojos de Mara buscaron en silencio una respuesta que no llegaba fácilmente. El exilio fue inmediato y la humillación intensa. Samuel y Mara empacaron lo poco que tenían y salieron con los niños entre brazos y bolsas modestas. Fueron a la casa de familiares por unos días y luego intentaron ganar algo de dinero para pagar renta poniendo en marcha una venta de dulces en la plaza. Mara cocinó recetas familiares y las vendió en envases simples, mientras Samuel se ofrecía para dar clases bíblicas en una escuela dominical de barrio sin pedir remuneración. El olor del azúcar en la plaza, el ruido de vendedores y las miradas indiferentes contrastaban con el silencio del púlpito que habían dejado atrás. Durante ese tiempo, Samuel recordó su pasado. Había nacido en una familia humilde, había aprendido a orar con su madre, había estudiado teología con becas, había perdido a su padre en accidente y sus raíces le enseñaron a confiar en Dios en la adversidad. Esa historia de vida ocupó varios momentos de sus noches de desvelo. La comunidad a su alrededor se dividió, algunos lo apoyaban públicamente, otros guardaron silencio por temor. La familia sufrió económicamente, pero no perdió la dignidad ni la costumbre de orar antes de comer. Don Pedro y Lucila seguían trayendo noticias de la iglesia y Jorge tocaba una guitarra en la puerta de su habitación. Modesto cuarto mientras entonaba versos de esperanza.
En medio de la penuria, comenzaron a surgir indicios de que las acusaciones tenían piezas construidas. Una auditoría técnica solicitada por algunos hermanos imparciales encontró irregularidades en la documentación que soportaba la denuncia. La investigación formal incluyó entrevistas, revisión de libros contables y la verificación de comprobantes. El proceso fue descrito con detalle por quienes lo llevaron: cotejo de facturas, llamadas telefónicas a proveedores, verificación de fechas en registros y cotejo de firmas en recibos. El informe pericial mostró que varios documentos habían sido manipulados y que firmas habían sido tomadas fuera de contexto. Las palabras manipulación documental resonaron como un golpe en la conciencia de quienes habían juzgado rápido. En paralelo, la salud de Dalila se deterioró repentinamente y tuvo un accidente doméstico que la llevó al hospital. Allí, en una habitación blanca, con el ruido monótono de monitores, la mujer, que hasta entonces había sonreído con seguridad, comenzó a hablar con voz débil a un sacerdote y a una enfermera. En un momento, con dificultad dijo: «Me equivoqué. Hice lo que pensé que sería justicia». Las confesiones fueron directas y dolorosas. Doctora Ana, la médico que atendía, dejó constancia de sus declaraciones en el expediente clínico. Estas pruebas, junto con las pericias, dieron vuelta a la situación. La confesión pública llegó acompañada de cartas y testimonios que pedían perdón y restauración. Dalila escribió una carta que fue leída en la asamblea dominical. «He causado daño. Pido perdón a Dios, al pastor Samuel, a Mara y a toda la congregación». La voz que leyó la carta tembló, pero fue firme. El presidente regional de la iglesia convocó una reunión extraordinaria y declaró que se abriría un proceso de reparación y restauración pública. «La verdad ha salido a la luz», dijo en tono serio, «y debemos trabajar para restaurar lo que se dañó». Raúl, algunos diáconos y miembros que habían participado en la acusación, se mostraron conmovidos y pidieron perdón uno a uno en la misma iglesia donde la caída había ocurrido. Hubo abrazos, lágrimas y oraciones prolongadas. La familia Ortega fue invitada a regresar y la comunidad inició un proceso de restitución emocional y formal para reparar el daño causado por la calumnia. Surgió la oportunidad de un nuevo llamado ministerial en una vecina comunidad que necesitaba liderazgo, y la dirección regional ofreció apoyo para la transición. El proceso de restauración fue delicado y profundo. La iglesia organizó jornadas de reconciliación, sesiones de escucha y talleres de transparencia administrativa. Se implementaron procedimientos claros para la rendición de cuentas y se nombró una comisión de hermanos imparciales para supervisar fondos. La iglesia volvió a enfocarse en la oración comunitaria y en la enseñanza bíblica sobre perdón. Samuel y Mara, aunque heridos, aceptaron la propuesta de liderar un ministerio de reconciliación que trabajara en barrios donde la desconfianza era alta. Lecciones prácticas sobre administración y protección contra la difamación se incorporaron en la formación de líderes. En privado, la pareja caminaba por las tardes y «La gloria es del Señor». Ellos sabían que la verdad no borraba el dolor, pero abría camino para la restauración y la sanidad. Durante meses trabajaron sin descanso en talleres, en la panadería solidaria y en la escuela dominical, recogiendo poco a poco señales de confianza restaurada. Momento de tensión 1. La comunidad quedó dividida en dos posturas que luchaban por prevalecer. En conversaciones cargadas de recuerdo y culpa, Samuel recordó noches de estudio y de servicio que lo formaron, se vio a sí mismo frente a la Biblia y recordó la frase de su madre: «La verdad es refugio en la tormenta». Ese recuerdo lo sostuvo. La batalla interna entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer para restaurar fue fuerte. Mara, por su parte, evocó su propia historia de pérdidas y de fe, y decidió permanecer firme. Decidieron atender a cada acusador con paciencia y con pruebas. Dijeron: «Perdónanos cuando fallamos y danos sabiduría para reponer la verdad». En esa tensión, oraron y buscaron justicia sin rencor. Momento de tensión 2. Durante la audiencia regional, la presencia de testimonios encontrados provocó que algunos hermanos se sintieran traicionados. Voces se alzaron pidiendo sanciones ejemplares. Samuel escuchó palabras duras que rozaban la humillación pública, pero mantuvo la calma y respondió con humildad: «Si hay falta, la reconoceré,
pero no aceptaré que se destruya una vida sin pruebas. Su voz, aunque cansada, mostró una convicción que impresionó a varios presentes. La tensión descendió lentamente con la intervención de líderes imparciales que pidieron investigación técnica. Momento de tensión 3. La crisis económica golpeó a la familia cuando las ventas de Mara no alcanzaron para cubrir gastos médicos de un familiar. La angustia financiera los obligó a tomar decisiones duras. Samuel fue a trabajar como obrero en la mañana y daba clases de Biblia en la tarde. La multiplicación de tareas y la fatiga pusieron a prueba su matrimonio, pero la oración fue constante y la fe no se quebró. El Señor conoce nuestras necesidades, se dijeron en la penumbra. Momento de tensión 4. La confesión de Dalila se produjo en un ambiente hospitalario y dejó cicatrices en el tejido comunitario. Sus palabras, cargadas de remordimiento, abrieron heridas y cerraron puertas a la vez. La confrontación con la verdad generó un clima de arrepentimiento y una búsqueda de reparación que necesitó tiempo y acompañamiento pastoral. La iglesia, herida y en proceso, tuvo que aprender a perdonar sin minimizar la responsabilidad. En medio de estos eventos, hubo procedimientos técnicos que marcaron el proceso institucional. La auditoría contable incluyó revisión de comprobantes, cotejo de firmas, verificación de transferencias bancarias y entrevistas estructuradas con testigos. Se levantaron actas formales en cada sesión de la comisión investigadora y se emitieron comunicados oficiales firmados por la dirección regional. Los documentos legales fueron archivados y rubricados por notario en varias puntualidades. Estas acciones aportaron legitimidad al proceso de restitución. Del pastor Samuel. Samuel había nacido en una casa donde la oración era la primera lección. Su infancia estuvo marcada por la cercanía con su abuela que le enseñó salmos y por las noches de vigilia con su padre que trabajaba hasta tarde. Estudió en una escuela dominical donde descubrió su llamado. Obtuvo una beca para estudiar teología y se formó en una institución que valoraba la humildad y el servicio. Perdió a su padre en un accidente cuando tenía 19 años y esa pérdida templó su carácter y su dependencia de Dios. Se casó con Mara, a quien conoció en una misión, y juntos emprendieron ministerios en localidades rurales donde aprendieron a administrar con escasos recursos. Esa experiencia le dio sensibilidad para tratar con personas rotas y lo preparó para liderar con empatía. Su formación, sin embargo, no le había enseñado a lidiar con la malicia que a veces se esconde bajo apariencias de piedad. Esa lección llegó con dolor, pero también con la posibilidad de renovar procesos y de enseñar a otros a proteger la verdad con caridad. La historia de Samuel se entrelaza con su llamado presente, restaurar comunidades heridas y formar líderes que actúen con transparencia. En el punto aproximado donde muchos miran y cuestionan, quiero hacer una pausa y preguntarte algo directo. Siento que esta historia despierta en muchos de ustedes sentimientos encontrados, rabia, tristeza, deseo de justicia. Quiero saber cómo reaccionarías tú si estuvieras en el lugar de esta familia en el momento de la primera acusación. Escribe una sola palabra o una frase corta en los comentarios, por ejemplo, me quedaría o buscaría pruebas. Tus respuestas ayudan a otras personas que atraviesan situaciones similares y nos guían para crear contenido que aporte. Ahora volvemos a la narración para ver el desenlace. La restauración fue lenta pero real. Con la prueba pericial y la confesión de Dalila, la iglesia organizó una asamblea pública donde se pidió perdón a Samuel y a Mara. Hubo un acto de imposición de manos y una oración de restitución que duró varios minutos, en la que la congregación entonó repetidamente la frase «La gloria es del Señor», como afirmación de que Dios obraba en medio del dolor. Se implementaron protocolos nuevos que incluían supervisión externa de fondos, formación en ética pastoral y la creación de un canal de denuncias con seguimiento oficial. Algunas familias que habían señalado se retractaron públicamente y participaron en actos de reparación. Raúl, visiblemente conmovido, dijo: «Perdonamos por haber juzgado sin escuchar. Hoy aprendimos que la verdad pide paciencia y amor». La recuperación no borró la acusación, pero restauró la dignidad y la función pastoral de la familia.
Samuel fue reintegrado en un servicio especial y, tiempo después, aceptó el llamado para abrir una nueva comunidad en una zona cercana, un ministerio enfocado en reconciliación y en apoyo a quienes han sufrido injusticias. Epílogo, un mes después. A las 4 semanas, la familia ya se había instalado parcialmente en la nueva sede comunitaria. El salón había sido pintado a mano por voluntarios y el olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma del café que hacía Mara por las mañanas. Se realizaron reuniones de seguimiento con la comisión de supervisión y se capacitó a un grupo de hermanas en administración básica. Las ventas de dulces de Mara se estabilizaron y permitieron pagar alquiler y comida. La comunidad local mostró gratitud por las acciones sociales que la pareja promovía. Hubo momentos de ansiedad, pero también de renovación. Samuel escribió cartas de agradecimiento a quienes habían permanecido fieles y organizó encuentros semanales de oración pública donde hablaba de la paciencia y de la fidelidad de Dios. En esas reuniones los hermanos repetían en coro, «La gloria es del Señor», como un refrán que les daba fuerza. Epílogo 3 meses después. Transcurridos 90 días, la nueva comunidad había consolidado un programa de ayuda para familias con niños que incluía apoyo alimentario y clases de lectura. La iglesia comenzó un proyecto de formación de líderes jóvenes en ética comunitaria y administración. La dirección regional reconoció oficialmente el esfuerzo de restauración y publicó un comunicado que invitaba a otras congregaciones a adoptar medidas preventivas contra la difamación interna. Dalila, tras su recuperación y proceso de arrepentimiento, participó en encuentros de restitución, donde expresó su remordimiento y ofreció colaborar en la reparación. Algunos miembros no pudieron perdonarla, pero otros vieron en su arrepentimiento una oportunidad para aprender sobre la fragilidad humana. Samuel y Mara ofrecieron talleres donde compartieron su experiencia y enseñaron prácticas de transparencia administrativa y de cuidado pastoral. Epílogo 6 meses después. Medio año después, la comunidad que lideraban Samuel y Mara celebró un servicio de acción de gracias que reunió a vecinos, líderes regionales y a muchas personas que habían sido testigos de la caída y de la restauración. El edificio proyectaba luz y había nuevos bancos, donados por congregaciones amigas, y en el altar se colocó una placa que decía, «Restaurado para servir». Se inauguró una biblioteca comunitaria con materiales sobre reconciliación y liderazgo, y se lanzó un programa de acompañamiento para líderes acusados injustamente, que incluye asesoría legal, acompañamiento pastoral y formación en crisis. La familia Ortega vivía ahora de nuevo en una casa sencilla, y su servicio había adquirido nuevas dimensiones. La comunidad, transformada por la experiencia, había aprendido a valorar procesos y no solo impresiones. La frase que cerraba cada reunión era la misma, «La gloria es del Señor». En conclusión, lo que pareció la caída definitiva de un pastor se convirtió en un proceso que cambió a toda una iglesia y que dejó lecciones duraderas. La calumnia truncó caminos, pero la verdad, junto con la disposición a perdonar, reconstruyó relaciones y estructuras. La experiencia mostró la necesidad de transparencia, de acompañamiento y de procesos justos en el interior de las comunidades de fe. Para Samuel y su familia, la prueba fue dura, pero la restauración fue más que un regreso, fue un nuevo llamado. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios una palabra de esperanza y suscríbete para seguir escuchando relatos de fe, justicia y restauración. Recuerda que cuando todo parece perdido, la fidelidad del Señor permanece. Amén.